Mientras nos aventurábamos a lo desconocido, no teníamos idea de los horrores que nos esperaban. Nuestro grupo de 5 intrépidos exploradores se embarcó en una audaz expedición para desentrañar los misterios de tierras inexploradas. Poco sabíamos que la ciudad con la que nos topamos perseguiría nuestros sueños para siempre. Comenzó de manera bastante inocente, una simple señal en nuestro radar, una ciudad que no existía en ningún mapa. Un lugar olvidado por el tiempo, escondido en las profundidades del desierto. Nos atrajo como polillas a una llama, curiosos sobre sus secretos, sin darnos cuenta de la oscuridad que acechaba en su interior. El pueblo emergió de la niebla, sus edificios en ruinas se alzaban ominosamente contra el paisaje árido. Nuestros corazones latían con emoción y temor cuando pusimos un pie en sus calles desiertas. Pero el silencio que nos recibió fue ensordecedor, roto solo por el sonido de nuestros pasos resonando por los callejones vacíos. La primera señal de vida que encontramos fue una farola parpadeante, que arrojaba sombras espeluznantes sobre las fachadas en descomposición. A medida que nos acercábamos, notamos una figura de pie bajo su pálido resplandor. Sus ojos brillaban con una luz de otro mundo, su rostro era una grotesca máscara de locura. Su voz, un susurro escalofriante, hizo eco en nuestros oídos: vete, antes de que sea demasiado tarde. Decididos a descubrir el enigma de la ciudad, seguimos adelante, navegando por el laberinto de calles. El aire se volvió denso con una tensión inquietante, y una sensación de aprensión se apoderó de nosotros como un sudario sofocante. Cada edificio en el que entramos reveló un cuadro escalofriante, los restos de una vida olvidada congelada en el tiempo. En la plaza del pueblo, nos topamos con una reunión de gente del pueblo, sus miradas vacías fijadas en un antiguo pozo en el centro. Sus labios se movían al unísono, murmurando encantamientos profanos que enviaban escalofríos por nuestras espinas dorsales. Retrocedimos, retirándonos a las sombras, temerosos de perturbar su macabro ritual. A medida que la noche se hizo más profunda, la oscuridad envolvió la ciudad y su malevolencia se hizo palpable. Nos encontramos con más de sus habitantes, seres retorcidos con miembros distorsionados y rasgos grotescos. Sus ojos brillaban con una locura desquiciada, sus susurros como serpientes venenosas deslizándose a través de la noche. Buscamos refugio en una iglesia en ruinas, sus salones sagrados ahora profanados por la presencia profana de la ciudad. Pero incluso allí, las paredes parecían vibrar con una energía maligna. Débiles gritos resonaron desde adentro, lamentos atormentadores que desgarraron nuestras almas. Huimos, acosados por los ecos de un sufrimiento que se negaba a ser silenciado. La desesperación nos consumía mientras desentrañábamos los oscuros secretos del pueblo. Nos topamos con una cámara subterránea, adornada con símbolos antiguos y escrituras prohibidas. La habitación emanaba un aura de malevolencia que amenazaba con consumirnos por completo. Deberíamos haber vuelto entonces, pero la curiosidad venció a la razón. En el corazón de esa cámara abandonada, descubrimos un portal a un reino más allá de nuestra comprensión. Su vórtice arremolinado nos llamó con un encanto macabro, prometiendo conocimiento prohibido y horrores indescriptibles. Algunos de nosotros nos acercamos más, incapaces de resistir sus susurros seductores. El resto de nosotros vimos con horror cómo desaparecían en el abismo, consumidos por la oscuridad que buscaban conquistar. Ahora estoy solo, el último sobreviviente de nuestra desafortunada expedición. Los secretos de la ciudad han cobrado su precio en mi cordura, y sus inquietantes habitantes me persiguen cada momento que estoy despierto. Soy testigo de sus bailes grotescos en mis sueños, sus susurros resonando en los rincones de mi mente. Los días se convirtieron en noches, y las noches se fusionaron en un ciclo interminable de miedo y tormento. El pueblo apretó su control sobre mi mente, y su influencia se filtró en mi propio ser. Cada paso que daba, cada respiración que tomaba, se sentía como un baile con el diablo, un coqueteo con mi muerte inminente. Me consumía una sed insaciable de respuestas, una obsesión por desentrañar los misterios del pueblo. Profundicé más en el conocimiento prohibido, descifrando textos crípticos y consultando tomos antiguos en mi búsqueda desesperada de comprensión. Pero con cada revelación, la oscuridad se hizo más fuerte, apretando su control alrededor de mi alma. Los habitantes restantes de la ciudad se volvieron más descarados. Sus susurros que alguna vez fueron sutiles se convirtieron en cánticos amenazantes que resonaron a través de la noche. Las sombras bailaban en las esquinas de mi visión,
susurrando secretos malévolos que arañaban mi cordura. Su inquietante sinfonía resonaba por las calles desiertas, llevándome al borde de la locura. Me topé con una cámara oculta, escondida en lo profundo de las entrañas de la ciudad. Sus paredes estaban adornadas con símbolos prohibidos y arte blasfemo, contando una historia de horrores indescriptibles y rituales antiguos. Temblé mientras descifraba las inscripciones crípticas. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Fue entonces cuando descubrí la verdadera naturaleza del pueblo. Era una puerta de entrada, un nexo entre mundos, un lugar donde los límites de la realidad sangraban y se fusionaban. Los inquietantes habitantes no eran meros productos de la locura, eran habitantes de un reino más allá de la comprensión humana. Eran las manifestaciones de la oscuridad que había plagado este lugar durante siglos. Me di cuenta de algo con una fuerza escalofriante: la ciudad se estaba alimentando de nuestro miedo, de nuestra curiosidad. Era una entidad malévola que prosperaba con la desesperación y el tormento de aquellos que se atrevían a poner un pie dentro de sus límites. Y ahora, tenía hambre de mi alma. La desesperación se apoderó de mi corazón mientras buscaba un escape, una forma de liberarme de las garras de este laberinto de pesadilla. Pero el pueblo, como una bestia consciente, parecía anticiparse a cada uno de mis movimientos, bloqueando cada camino y acercándose a mí con cada hora que pasaba. Me encontré parado en el precipicio de la plaza del pueblo, el antiguo pozo arrojando un resplandor siniestro. La gente del pueblo se había reunido una vez más, y sus ojos vacíos y huecos. Sus susurros se hicieron más fuertes, sus cánticos resonando con una malevolencia palpable. Entonces supe que me había convertido en la ofrenda final, el sacrificio necesario para apaciguar el hambre insaciable del pueblo. Con una resolución nacida de la desesperación, me alejé del pozo, negándome a sucumbir a su impío encanto. Corrí por las calles retorcidas, mi respiración entrecortada y mi corazón latía con fuerza en mis oídos. Las sombras me perseguían implacablemente, su risa burlona resonaba en mis oídos. Finalmente, con una oleada de adrenalina, atravesé los límites de la ciudad, tropezando con el desierto más allá. El aire se sentía más limpio, el peso de la ciudad se me quitaba de los hombros. Pero incluso cuando caí al suelo, sin aliento, supe que la influencia de la ciudad permanecería para siempre dentro de mí, como una cicatriz en mi alma, un recordatorio de la oscuridad que desafiaba toda lógica. Ahora, mientras cuento esta historia, mis manos tiemblan, me quedo con preguntas sin respuesta. ¿Era el pueblo simplemente una manifestación de mis miedos e imaginación? ¿O realmente me topé con una fuerza malévola que desafió las leyes de nuestra realidad? Mientras me retiraba del pueblo, mi escape no había sido más que una ilusión. La oscuridad que había infectado el pueblo se aferró a mí como un fantasma persistente. Me susurró al oído, carcomiendo mi cordura, atormentándome con visiones que fusionaban la realidad y la pesadilla. El sueño se convirtió en mi enemigo, porque dentro de su alcance, los horrores de la ciudad se manifestaron con mayor intensidad. Me despertaba empapado en sudor frío, con el corazón acelerado, solo para encontrar los restos de la presencia del pueblo en mi habitación. Su hedor, una combinación repugnante de descomposición y desesperación, llenaba el aire, asfixiándome incluso en la seguridad de mi propia casa. Los rostros de los habitantes de la ciudad me perseguían cada momento de mi vigilia. Sus rostros retorcidos destellaban ante mis ojos, sus voces se fusionaban en una cacofonía de risa desquiciada. Los vislumbraba por el rabillo del ojo, sus miradas llenas de un hambre que me enviaba escalofríos por la espalda. Incapaz ya de distinguir la realidad de las pesadillas que me acosaban, busqué refugio en lo más profundo de mi mente. Profundicé en textos antiguos, desesperada por encontrar una manera de romper los lazos que me unían a la oscuridad de la ciudad. Pero cuanto más buscaba, más profundo caía en el abismo de su agarre. Una fatídica noche, mientras yacía exhausto y temblando en mi cama, los susurros se hicieron más fuertes, más insistentes. Las paredes de mi habitación comenzaron a latir como si estuvieran respirando, vivas con la esencia de la malevolencia del pueblo. Las sombras se retorcieron y contorsionaron, formando figuras grotescas que me rodearon, sus ojos brillando con una luz profana. En un intento desesperado por la salvación, reuní todas las fuerzas que me quedaban. Salté de mi cama y corrí hacia la puerta principal, impulsado por un instinto de huir, de escapar de las garras de esta pesadilla viviente. Pero cuando me acerqué al pomo de la puerta, una mano fría y huesuda agarró mi muñeca,
enviando una sacudida de terror a través de mis venas. Me volví para enfrentar a la criatura que estaba frente a mí, una amalgama retorcida de humano y sombra. Su forma parpadeaba y cambiaba con cada momento que pasaba. Su voz resonó en mi mente, un siseo malicioso que me paralizó de miedo. No puedes irte. Ahora nos perteneces. En ese momento, me di cuenta de la verdad, me había enredado en la telaraña del pueblo, un peón en su incesante búsqueda del miedo y el sufrimiento. No había escapatoria, ni santuario de los horrores que desafiaban toda lógica. Me había convertido en uno con la oscuridad, condenado para siempre a morar en su insidioso alcance. Y así, mientras los zarcillos de la ciudad se apretaban alrededor de mi alma, abracé el destino que me esperaba. La locura me recibió con los brazos abiertos, su abrazo cruel consuelo del tormento en que se había convertido mi existencia. La línea entre el horror y la realidad se desvaneció más allá del reconocimiento, mientras me rendía al eterno abismo de la siniestra influencia de la ciudad. Mientras me resignaba a una eternidad dentro del dominio malévolo de la ciudad, un giro inesperado se desarrolló ante mí. El pueblo, al sentir mi rendición, reveló un secreto oculto, un antiguo ritual que contenía la clave para liberarse de sus garras. Profundicé en los textos prohibidos una vez más, buscando el conocimiento que me otorgaría la oportunidad de escapar. Las páginas revelaron un ritual de sacrificio, una terrible prueba que requería que un participante dispuesto se ofreciera como un recipiente para la oscuridad de la ciudad, absorbiendo su malevolencia hasta que ya no pueda sostenerse. Un rayo de esperanza se encendió dentro de mí, eclipsando la desesperación que había consumido mi alma. El ritual exigía un acto desinteresado, un sacrificio del propio ser para cortar el control de la ciudad. Con manos temblorosas y un corazón lleno de determinación, decidí enfrentarme a la oscuridad de frente y ofrecerme como sacrificio final. Guiado por las instrucciones crípticas, viajé de regreso al corazón de la ciudad. Las calles que alguna vez fueron familiares ahora se transformaron en un retorcido laberinto de pesadillas. El aire chisporroteaba con energía eléctrica cuando llegué a la plaza del pueblo. El antiguo pozo se alzaba como un sombrío testigo de los horrores que se habían desarrollado. Con paso decidido, descendí a las profundidades del pozo, siguiendo los pasadizos subterráneos que conducían a una cámara oculta. Allí, rodeada por los inquietantes susurros de la presencia del pueblo, me preparé para el ritual que pondría a prueba los límites de mi resistencia. Mientras cantaba los antiguos encantamientos, la oscuridad surgió, envolviéndome en su abrazo sofocante. El dolor sacudió mi cuerpo mientras la malevolencia del pueblo fluía a través de mí, cada fibra de mi ser consumida por su retorcida esencia. El tiempo perdió su significado mientras luchaba contra la abrumadora fuerza que amenazaba con devorar mi propia existencia. Justo cuando me tambaleaba en el precipicio del olvido, una luz cegadora estalló e iluminó la cámara. La oscuridad retrocedió, incapaz de resistir la pureza que irradiaba desde mi interior. Se retiró, centímetro a centímetro agonizante hasta que la cámara se bañó en un resplandor etéreo. Un profundo silencio se apoderó del pueblo, roto solo por el sonido de mi respiración entrecortada. Salí de la cámara, aturdido y debilitado, pero ya no bajo la siniestra influencia del pueblo. Había absorbido su oscuridad, la había transformado en una fuerza de luz que había hecho añicos el control de la ciudad. A medida que pasaban los días, el pueblo comenzó a desmoronarse, sus estructuras se desintegraron en la tierra, sin dejar rastro de su existencia. Los habitantes que alguna vez fueron perturbadores desaparecieron, su presencia se desvaneció en un recuerdo lejano. La tierra a mi alrededor comenzó a florecer como liberada de una maldición que la había acosado durante siglos. Salí de las ruinas de la ciudad, cambiado para siempre por mi terrible experiencia. La experiencia había dejado una marca indeleble en mi alma, un recordatorio constante de la delgada línea entre la salvación y la condenación. Las cicatrices de la oscuridad del pueblo permanecerían para siempre grabadas en mi espíritu. Pero mientras contemplaba el amanecer, sus cálidos tonos pintando el cielo, encontré consuelo al saber que había triunfado sobre los horrores indescriptibles que desafiaban toda lógica. La ciudad había sido conquistada, sus oscuros secretos quedaron al descubierto, y yo, el explorador involuntario, me había convertido en el instrumento de su desaparición. Pero incluso cuando me aventuré más allá de los límites de la ciudad, no pude quitarme la sensación de que algo andaba mal. El mundo que me rodeaba parecía distorsionado como si la realidad misma hubiera sido contaminada.
por los restos de la oscuridad del pueblo. Las sombras bailaban con una vivacidad inquietante y los susurros me seguían a donde quiera que fuera. Las pesadillas continuaron plagando mi sueño, más vívidas y retorcidas que nunca. Me despertaba con sudores fríos, solo para encontrar rastros de la influencia de la ciudad persistentes en mis horas de vigilia. Los objetos se movían por sí solos, una risa espeluznante resonaba en las habitaciones vacías, y vislumbré figuras siniestras que acechaban en los rincones de mi visión. El miedo carcomía los bordes de mi cordura, amenazando con arrastrarme de vuelta a las garras de la oscuridad de la que pensé que había escapado. Fue entonces cuando me di cuenta de algo inquietante: no había absorbido la malevolencia de la ciudad, me había convertido en su recipiente, un portador de su esencia siniestra. Busqué respuestas en textos antiguos y consulté con expertos en lo oculto, desesperado por encontrar una manera de limpiarme de la presencia persistente de la ciudad. Pero cada solución resultó inútil, ya que la oscuridad se había entrelazado con el tejido mismo de mi ser. A medida que los días se convirtieron en semanas, descendí más profundamente en la desesperación. El mundo que me rodeaba se volvió cada vez más distorsionado, un reflejo grotesco de la macabra influencia del pueblo. La realidad se distorsionó y retorció, mezclando pesadillas y vigilia en un laberinto ineludible de horror. Me convertí en un prisionero de mi mente, atormentado por alucinaciones que desgarraban los frágiles hilos de mi cordura. Las líneas entre lo que era real y lo que se imaginaba se desdibujaron más allá del reconocimiento. Los rostros de los habitantes de la ciudad, desaparecidos hace mucho tiempo, ahora me miraban con lascivia desde todas las superficies reflectantes. Su mirada burlona era un recordatorio constante de mi trampa. En un último intento desesperado de salvación, regresé a las ruinas del pueblo, el lugar donde había comenzado mi pesadilla. El aire estaba cargado de una maldad palpable, una fuerza que se deleitaba en mi tormento. La ciudad, una vez desaparecida, ahora se alzaba en todo su espantoso esplendor, como si se burlara de mis inútiles esfuerzos por escapar. Con temor, descendí a la cámara subterránea donde había realizado el ritual. Las paredes latían con una energía espeluznante como si guardaran los secretos de mi redención. Supliqué por la liberación, por la libertad de la oscuridad que me consumía, pero mis gritos resonaron, vacíos y huecos. Mientras caía de rodillas, abrumado por la desesperación, una voz se deslizó por la cámara, una voz que conocía muy bien. Era la voz del pueblo mismo, un susurro siniestro que parecía emanar de lo más profundo de mi alma. Nunca tuviste la intención de escapar, querido barco. Estás atado a mí por la eternidad. La realización cayó sobre mí como una ráfaga de viento escalofriante. El pueblo me había traído de vuelta y me había atrapado en su telaraña de engaño. Me había permitido vislumbrar la libertad, solo para arrebatármela, deleitándome en la agonía de mi esperanza rota. Pero en lo más profundo de mi desesperación, surgió un destello de desafío. Una pequeña llama de determinación parpadeó dentro de mí, negándose a ser extinguida por el control implacable de la ciudad. Con una nueva determinación, prometí descubrir la verdadera naturaleza de la ciudad, profundizar en sus secretos más oscuros y encontrar una manera de liberarme. Armado con fragmentos de conocimiento prohibido y los restos de mi cordura destrozada, me embarqué en un peligroso viaje. Cada paso me acercaba más al corazón de la oscuridad del pueblo, más cerca de la verdad que yacía escondida en sus profundidades. A medida que me aventuraba más, la malevolencia del pueblo se intensificaba. Sus calles se retorcieron y retorcían, transformándose en un laberinto de pesadilla que se burlaba de mi progreso. Los habitantes, una vez ecos distorsionados de la humanidad, se transformaron en abominaciones grotescas que tenían hambre de mi alma. Sin embargo, seguí adelante, impulsado por una determinación inquebrantable de desentrañar el enigma de la ciudad. Fue durante mi hora más oscura, dentro de las entrañas de un edificio en ruinas, que descubrí un pasadizo oculto, un antiguo portal que prometía respuestas más allá de la imaginación. Al cruzar el umbral, entré en un reino de horrores inimaginables. La realidad se fracturó y me encontré en un reflejo distorsionado de la ciudad, una versión grotesca donde las pesadillas vagaban libremente. El aire estaba denso con un temor palpable, y el suelo latía con una energía repugnante. Mientras navegaba por este paisaje surrealista, me topé con una entidad, un ser que tenía la clave de los secretos de la ciudad. Sus ojos brillaban con una luz de otro mundo, y su voz resonaba a través del reino etéreo,
susurrando verdades prohibidas que amenazaban con consumir mi frágil control sobre la cordura. Pero justo cuando estaba a punto de revelar la última revelación, el reino comenzó a desmoronarse. La realidad misma se hizo añicos y el ser desapareció, dejándome varado entre las ruinas de esta dimensión retorcida. El pánico se apoderó de mí cuando los fragmentos del reino se disolvieron, y fui empujado de regreso a la realidad familiar pero alterada de la ciudad. Había algo extraño en el lugar y comencé a sentirme muy mareado. Pude ver una sombra de algo inhumano desde el rabillo del ojo izquierdo, venía hacia mí y sentía peligro, pero antes de que pudiera hacer algo, todo se oscureció.